Bienvenidos, vamos a tener una sesión de cómo interpretar los comentarios de los revisorios de CAMWay. Esta es una sesión en donde he tratado de recopilar los seminarios, webinars, artículos que están alojados en varias de nuestras plataformas por expertos en este tema, editores de nuestras revistas, managers de los portafolios de las revistas. Entonces traté de recopilar la mayor información posible, tanto para aquellas personas que están empezando en este proceso, ¿cierto?, de evaluación y qué se espera cuando se tienen los comentarios de los revisores. Entonces esa es la idea, darles algunas sugerencias, recopilar esta información, todos los enlaces que usé para la presentación se los compartiré desde el portal donde van a descargar su certificado de asistencia. Voy a tratar también de enviar algunos desde el campo del chat para que también lo puedan ir viendo junto conmigo al mismo tiempo, pero pues si no resulta, no se preocupen, todos estos enlaces los compartiré en el espacio de Researcher Academy, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la agenda que les propongo el día de hoy? Vamos a hablar desde un inicio para entender, ¿cierto?, también cómo es esa mirada del editor rápidamente cuando ven su manuscrito y por qué para nosotros también es importante un poco pues esta revisión por pares. Vamos a hablar qué es este proceso, cómo se originó, vamos a hablar acerca de los tipos, vamos a enfocarnos un poco en los tipos de revisión por par. Hay una revisión que a mí me gustó mucho y que quise resaltar aquí, que es el de Artful Transfer Service. Entonces, ¿qué es esto? Entonces quiero explicarles, si ustedes están interesados en publicar en nuestras revistas, cómo es este proceso, qué hace el editor para sugerir este tipo de revisión, y luego de eso entender, ¿cierto?, cuando ya estamos revisando los comentarios de nuestros revisores, pues cómo darle la mejor respuesta y tener pues una decisión pues más asertiva o positiva a nuestra publicación. Entonces voy a también a darles algunos consejos acerca de la carta de respuesta. Y rápidamente al final algunos escenarios en donde ustedes se pueden encontrar en este proceso con los revisores. Entonces vamos a terminar de esta manera los escenarios. ¿Listo? Entonces, para comenzar, ¿cómo está organizada una revista? Y rápidamente esto, para algunos que me han acompañado en las sesiones de introducción a la publicación de artículos, lo quise incluir también aquí para dar pues como ese inicio, ¿cierto?, al flujo de nuestra sesión. Entonces, ¿cómo está organizada la revista para entender también cómo va a ser esa revisión por pares desde Elsevier? Entonces, está compuesto, ¿cierto?, por varias personas, los editores, el comité editorial o el consejo editorial y la editorial, que en este caso seríamos nosotros, en donde pues siempre ustedes van a encontrar dentro de las revistas, dentro de las guías de autor, ¿cuál es ese enfoque? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo miden ellos la calidad? Entonces aquí hablamos sobre las métricas, ¿cierto? El factor de impacto, el site-score, el SJR, todo esto que hemos hablado también en algunas de las sesiones con nuestros colegas. ¿Qué es el acceso abierto? Entonces yo quiero publicar en uno que sea de Gold Open Access, o quiero publicar en uno que sea de tipo suscripción, en el caso de nosotros como editorial. Entonces empezar a entender, ¿cierto?, primero la guía de autor de manera completa para poder así tener pues una revisión más asertiva desde el primer filtro que va a ser nuestro editor, ¿cierto?, para que él decida si nuestro documento realmente es original, es novedoso, que ya lo veremos en un momento, y así pasarlo al proceso de revisión por pares. Pero ¿cuáles son esas responsabilidades del editor? Entonces vamos a tener, ¿cierto?, que es él o ella, es la persona encargada en donde vamos a ver la calidad científica y cómo se hace o cómo se puede llevar esta responsabilidad a través del proceso de revisión. Él es la persona, junto con los revisores y su comité, quien decide específicamente cuántos artículos se van a publicar en su documento, cuáles son las áreas de cobertura que va a tener su revista, va a comprobar qué tipo de revisores necesita, o sea, desde dónde va a empezar a escoger esos revisores para sus documentos. Usualmente, les cuento un poco aquí, la revisión o los editores desde nuestras revistas, estos pueden permanecer hasta 10 años como editores de la revista, y hay como 3 niveles en particular. Entonces está el editor in chief, ¿cierto?, el editor board,
y también vamos a tener unos editores dependiendo de las revistas. Entonces, estos usualmente son externos al Sevier, no son personas de la editorial, como mencionábamos hace un momento, pero sí hay algunas revistas que como parte de ese consejo editorial, pues sí hay personas desde Elsevier como en Salespress o Lancet que sí podría tener o ustedes encontrar personas directamente desde Elsevier, pero la gran mayoría de nuestras revistas son expertos, autoridades en sus campos científicos que deciden liderar la revista, ¿cierto? En su estrategia, en su enfoque, cómo quieren llevar estos temas en tendencia. Entonces, esto hace que ellos puedan, pues, empezar a definir esa estrategia, ¿cierto? Entonces, pero aquí para definir esa estrategia y como les comentaba, pues también viene como cuáles son esos sistemas editoriales que vamos a usar. Esto porque se los cuento, porque desde aquí también nosotros como editorial tenemos un sistema para los revisores. Entonces, así como ustedes cuando envían sus documentos para evaluación, ¿cierto? En eVise, hay también un sistema donde los revisores se incluyen o se registran, ¿cierto? Se certifican como revisores para poder evaluar los documentos y esto hace que nuestro sistema editorial pueda complementar todo el flujo para que sea transparente este proceso para todas las personas vinculadas aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, cuando ustedes envían su manuscrito, el autor pues hace todo este primer filtro de revisión y desde aquí hace podría escoger, ¿cierto? Desde el sistema editorial que tenemos nosotros, revisar autores desde Scopus de acuerdo con sus tópicos, ¿verdad? De acuerdo con sus palabras claves, de acuerdo con sus referencias, hace una revisión dentro de Scopus y sugiere a los editores esos posibles revisores para su paper, ¿vale? Entonces, de esta manera, el revisor también tiene un portal en donde ellos van a tener tiempos, ya vamos a hablar un poco de eso, para dar respuesta, para dar sus comentarios y así que ustedes también tengan esa transparencia dentro del proceso y no tener como esa incertidumbre, pero bueno, y no me responden, ¿cierto? O cuánto se puede tomar este proceso. Entonces, como autores, hay diferentes prioridades en términos de cuándo quiero publicar, términos de tiempo, ¿cierto? Entonces aquí empieza nuestro sistema editorial también a tener en cuenta esos tiempos para los revisores. Incluso ellos son calificados también para seguir revisando documentos en nuestras revistas en áreas de su interés o incluso ser descartados para futuras revisiones, de acuerdo a cómo haya sido pues su comportamiento también en estas invitaciones. ¿Listo? Pero aparte de eso, cuando hablamos de cómo está compuesta una revista, pues veíamos el comité editorial o el consejo editorial. Esto porque lo quise traer el día de hoy, porque es importante también mencionar que dentro del proceso de revisión del manuscrito, cuando ustedes lo envíen a alguna de nuestras revistas, sí, nosotros debemos enviar por cada documento que se recibe, al menos se deben tener 2 revisores, al menos, o sea, mínimo deben tener 2 revisores por documento. Entonces, ¿qué pasa? Si supongamos, tenemos el mínimo de revisores, vamos a tener también la oportunidad desde el comité editorial, porque van a ser expertos en diferentes áreas temáticas que tenga la revista y ellos también podrían participar como revisores si el editor lo considera pertinente, ¿vale? Entonces aquí es importante entender que los revisores pueden ser, al igual que el comité editorial, expertos en un área de tu investigación y lo vamos a ver más adelante qué impacto esto puede tener en los escenarios cuando te van a enviar comentarios o en el escenario de por qué recibí este comentario de pronto un poco agresivo. Entonces vamos a ver eso más adelante, pero es importante también tener presente que el editor y su comité, al tener expertos en diferentes disciplinas, pues también puede apoyar su revisión en esta junta o en este consejo. ¿Listo?
Pero ahora, ¿qué quieren los editores? Esto es muy importante. Revisen siempre la guía de autor de manera completa. Aquí el editor en nuestras revistas específicamente están tratando de darle a los autores la mayor información posible para que ustedes tengan unas tasas de aceptación favorables. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Pues siempre tener presente cuál es la originalidad de mi investigación, cuáles son esos avances significativos. Tengo el contexto claro, las relaciones con los trabajos anteriores, cómo son esos métodos, cómo son esas conclusiones, porque esto también le va a pedir el editor a los revisores que lo haga dentro del reporte que debe entregar. ¿Listo? Entonces ellos efectivamente pues ven de primera mano, una vez lo revisen, cómo está tu título, cómo está tu abstract, rápidamente desde las referencias identifican si tu artículo es novedoso, si tú conoces a tus autoridades, y de esta manera si él siente que ok, está alineado con mi enfoque y con mi objetivo como revista, lo va a pasar a revisión por par. Pero entonces aquí vamos a tener también que estar preparado para esas preguntas comunes, y esta es la idea de esta sesión. Entonces vamos a empezar a revisar y les quiero compartir pues cómo responder, ¿cierto? Algunos consejos que dentro de toda esta información que les comparto y que también les compartiré más adelante, pues cuáles son esos consejos. Entonces es empezar a entender cuál es ese mensaje que yo quiero entregar con mi manuscrito de primera mano y cómo está relacionado con la revista. Esto es vital también en sus cover letters, son las cartas de presentación. Si no han tenido la posibilidad y son nuevos en este ámbito de escritura científica, los invito a ver desde nuestro canal de YouTube algunas, ¿cierto?, de las otras sesiones que hemos hecho en publicación de artículos, que aquí detallamos eso, cómo escribir una cover letter, cómo se hace el título. Hay una sesión muy interesante que tuvimos este año acerca de esos detalles, las imágenes, los gráficos, la citación, o sea, todo esto para que ustedes pues tengan todos los elementos en la mano. ¿Listo? Pero además de eso les quiero compartir algunas de esas preguntas comunes. Entonces ya mencionábamos cuál es ese mensaje central que queremos compartir. Cuando se lee el abstract, ¿cierto? ¿Se entiende ese mensaje? En alguna de las sesiones en donde encontrar tu journal, ¿cierto? Tu revista, mencionábamos el Severe Journal Finder, que también lo voy a mencionar más adelante, pero en términos de la transparencia, y es eso, empezar a identificar. A mí me gusta mucho en algunas oportunidades que he tenido de trabajar con algunos editores, y es ver las palabras clave, supongamos. Entonces, desde el Severe Journal Finder, pues empezar a ver si le estoy dando la visibilidad correcta, ¿cierto? A mi documento, porque esto también lo ven los editores, qué palabras claves estás usando. Conoce, ¿cierto?, esos términos que te van a dar visibilidad en el caso de que seas publicado. Entonces, todo esto, como estás incluyendo las gráficas, de pronto a veces, ¿cierto? Incluimos una imagen, pero luego la volvemos a escribir en texto, esto no es necesario. Entonces todo eso se empieza, cómo son los experimentos, si es un artículo original completo, ¿cierto? Se pueden replicar, esto va a ser vital. Entonces vamos a tener todas estas son las preguntas más comunes que se hacen los revisores cuando están viendo tu documento, y que vamos a ver más adelante cómo responder del calm way, ¿cierto? Entonces, como mencionaba al inicio, pues vamos a tener un proceso de revisión por par. Entonces, los editores, con la ayuda, ¿cierto?, de los revisores, pues van a determinar cuáles y cuántos, como mencionaba, van a ser esos manuscritos publicados en su revista. Entonces, es muy importante entender, ¿verdad?, cuál es ese rol del editor. El editor va a ser el intermediario entre tú como autor y el revisor. Entonces, la confianza es vital aquí. Si no hay confianza, y en muchas de los seminarios y webinars que pude escuchar para preparar estas sesiones, eso, si no hay confianza del autor hacia el editor y del editor hacia los revisores, el proceso de revisión por par no va a ser el más adecuado. Entonces es importante también pues tener este sentimiento, ¿cierto?, de confianza hacia la revista, y de que el proceso va a ser lo más transparente y justo posible para ti como autor. Pero también en el caso, porque no todo es
color de rosa, ¿cierto? Todo no va a ser perfecto, pues ¿qué puedes hacer tú como autor cuando de pronto encuentras de pronto casos poco éticos de parte de los revisores? Entonces vamos a verlo también un poco más adelante. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es la revisión por par? Entonces, los revisores juegan un papel muy importante dentro de este proceso de evaluación y aceptación de los manuscritos. Como ven aquí, pues aquí es como empieza todo este proceso. Entonces, empieza el autor, ¿cierto? Envía su manuscrito desde el sistema editorial de la revista. Aquí el editor, como les mencionaba, perdón, el editor va a hacer como esos filtros básicos, ¿cierto? Entonces vamos a tener aquí dos posibles respuestas ya de primera mano, y para aquellos que han tenido la oportunidad de usar el Sevier Journal Finder, pues vamos a tenerlo más o menos unos datos aproximados aquí por la revista, que esto es lo que llamamos los momentos de la primera decisión, ¿cierto? Entonces vamos a tener, incluso he recibido comentarios de autores como, no, pues es que a mí me respondieron muy rápido y yo no sé si ni siquiera lo revisaron. Si esto ocurrió es porque posiblemente hubo elementos básicos como el título, tu abstract, tus palabras claves, las referencias, ¿cierto? Que no estuvieron de acuerdo, pronto no se usó el inglés apropiado, ¿cierto? Entonces el idioma es vital en estos casos, y puede que por esos elementos básicos que ve el editor, ¿cierto? El enfoque, el objetivo de tu investigación no se está transmitiendo de la forma correcta como lo vería un lector, ¿cierto? De primera mano en cualquiera de las bases de datos ahora disponibles. Entonces, pues rechazará tu documento, ¿listo? Ni siquiera lo pasará por revisión por par. Pero entonces aquí sí empieza a ver que, ok, puede que el inglés necesite una mejora, ¿cierto? Pero la temática pues está alineada a lo que yo necesito, se ve que es un tema original, va a asignar los revisores, que aquí es donde nos vamos a enfocar el día de hoy, ¿listo? Entonces, ¿qué hace el revisor en ese proceso? En algunas oportunidades pues lo hemos visto un poco más general, entonces nos vamos a detener aquí. Entonces, ¿qué es esa revisión por par? Entonces juegan un papel fundamental en los términos, como mencionaba antes, de la calidad científica, ¿cierto? Esto además, pues la revisión existe para validar si efectivamente tu investigación es original, ayuda incluso a aumentar las posibilidades de que tú puedas establecer contactos con autoridades en tu misma temática. Hay encontrado, ¿cierto? Que hay como sentimientos diferentes. Hay algunas personas que no les gusta este proceso de revisión, ¿verdad? Lo vamos a ver un poco más adelante. Y hay otras que efectivamente por algunas encuestas, supongamos hay una encuesta que se realizó en el 2015 por el Publishing Research Consortium, en donde el 82% de los investigadores estaban de acuerdo con hacer una revisión que de acuerdo en que sin revisión por pares, pues no hay un control en la comunicación científica, ¿vale? Entonces aquí empezamos a entender, también hay cambios, ¿cierto? Se evoluciona dentro de estos procesos, entonces también vamos a ver la importancia que les mencionaba acerca de la transparencia en este proceso. Entonces, ¿cómo comenzó todo esto? Algunos se entienden que fue hace poco este proceso de revisión por pares, pero en realidad tiene más de unos 350 años desde que se creó este proceso. Se cree que inició con la revista o pues con The Philosophical Transactions of the Royal Society, que esta fue la primera revista como en formalizar un poco el proceso de la revisión por pares, y que se realizó además a través del consejo editorial que se definió en ese día, en esos momentos, disculpen. Entonces es bien interesante también entender pues que esto es un proceso que lleva bastantes años y que se ha ido efectivamente pues actualizando a través del tiempo. Aquí les quiero compartir en el chat, vamos a ver si lo logro, unas referencias de interés. Ay, no lo voy a lograr. Bueno, pero se los voy a compartir también desde el Researcher Academy para que ustedes puedan en algún momento revisar la información, ¿vale? Sobre
supongamos los grupos de estudio desde Mendeley, de una biblioteca pública acerca de esta temática, publicaciones académicas acerca también de qué es la revisión por par. Entonces hay varias referencias interesantes sobre este tema. Pero adicional a eso, pues venimos también a entender que esto pues ayuda también a determinar, ¿cierto?, cómo tu obra está impactando un campo científico. Entonces, aquí es importante esto para el editor porque desde las revistas de Elsevier nosotros queremos pues tener, ¿cierto?, investigaciones de calidad que realmente impacten la comunidad científica. Entonces, esto pues ayuda también al editor en esos procesos de evaluación. ¿Listo? Ahora, hablábamos un poquito de la transparencia, entonces la revisión por par, ¿por qué definimos esto como también un método o vinculado a la transparencia para que ustedes puedan confiar en este proceso de revisión? Hay un artículo muy interesante de nuestra Journal Manager Catriona Fennell y Ann Corney, que es nuestra Publishing Director del portafolio de las revistas de ciencias sociales, y en este artículo ellas comparten como el proceso de revisión por pares, en donde antes, ¿cierto?, era muy poco conocido por los autores y que esto, lo que les mencionaba al inicio, podría crear un sentimiento de incertidumbre en esos tiempos de evaluación de las revistas, del manuscrito, ¿cierto? Entonces esto empezó a generar, ¿verdad?, que las editoriales, como nosotros en este caso, empezáramos a desarrollar diferentes plataformas. Aquí les comparto dos: el Elsevier Journal Insights y el Elsevier Journal Finder. ¿Para qué? Para que los autores tengan nuevamente la mayor cantidad de información posible acerca de este proceso. Aquí les comparto un ejemplo, ¿verdad? Voy a activar aquí mi láser para que lo puedan ver, y es desde el Elsevier Journal Finder. Aquellos que hemos podido usar esta herramienta, que quieren publicar con nosotros, pues rápidamente el autor puede ver cuáles son esos tiempos aproximados que el editor ha identificado en sus procesos de evaluación para la primera decisión. Pero además de eso, pues cuántos son después de esa primera decisión, si tú eres aceptado, ¿cierto? Entonces hay dos maneras de ser aceptado: con cambios menores o con cambios ya un poco mayores, ¿verdad? Y de ahí depende pues esos tiempos de publicación. Entonces estas revistas, ese es un ejemplo que tomé del Elsevier Journal Finder, donde vamos a tener pues esta información rápidamente para los autores. Entonces ya no existe o no podríamos de pronto decir que esa incertidumbre que antes se tenían y que al inicio, cuando yo hacía estas charlas hace unos 3 años, pues me decían: no, es que ya llevo, ¿cierto?, un mes y no me responden, ya, y no lo puedo de pronto enviar a otra revista, ¿cierto?, porque es un comportamiento poco ético. ¿Qué puedo hacer? Entonces esto ya queda más claro al inicio del proceso cuando tú quieres enviar un manuscrito con nosotros. Pero además de eso, cada una de nuestras revistas, todavía no todas la tienen en su mayoría, pero la mayoría sí, y que es este portal, el Elsevier Journals Insight. Entonces, ¿qué ha tratado de hacer los editores de la revista? Tratar de disminuir los tiempos, ¿cierto? Por eso les mencionaba un poco acerca del portal de revisores, porque esto también ellos son evaluados de la misma manera en sus tiempos de revisión y obviamente de calidad. ¿Y esto qué hace? Que luego los tiempos de la primera decisión y los tiempos de la publicación final pues vayan a ser más cortos a través del tiempo. Ese es el fin, ¿listo? Pero también para que ustedes lo tengan presente, si deciden que esa es una revista de interés para ustedes publicar, pues hay que tener presente estos tiempos, ¿cierto? Si aquí dice que la primera decisión se toma 3 semanas, ¿verdad?, pero ustedes a la semana ya quieren información, pues esto no va a ser posible. Pero si ya ha pasado más del tiempo que mencionan o mencionamos aquí dentro de nuestras revistas, sí es posible tener un contacto con el editor y preguntar pues cómo es el estado o en qué proceso está tu revisión, ¿cierto? Esto puede también demorarse porque los editores, como les mencionaba, deben enviar invitaciones. Usualmente ellos envían a varios revisores. Estos se pueden tomar unas
10 días para responder y de esa manera aceptar o rechazar la invitación. Entonces es bien difícil incluso encontrar revisores, y hace poco tuve la oportunidad de hablar con una de las editores asistentes de una de nuestras revistas académicas en una universidad aquí en Colombia, y veíamos también esa dificultad, ¿no? ¿Cómo encontrar revisores? ¿Cómo hago para que puedan revisar mi documento? Entonces, esto también nos pasa a nosotros. Entonces, es importante tener presente que aquí pues puede que hayan o incluso acepten, pero como de pronto son nuevos en estas revisiones, pues están tomando más tiempo de lo que entiende el editor que se debe tomar el revisor, y aquí pues empieza también a alargarse un poco tu proceso o tu periodo de evaluación del manuscrito. Entonces acá es bien importante, denle una mirada, si quieren entren a revisar de pronto si ya eligieron una revista con nosotros, vean esos datos o estas ciertos tiempos de primeras decisiones y de momentos de publicación, está dentro de los tiempos que yo puedo esperar, ¿cierto? Porque también alguna vez un autor me decía, no, yo necesito publicarlo ya. Entonces, la ventaja de esto es que supongamos en el Sevier Journal Finder, tú puedes hacer esos filtros. O sea, ¿cuánto quiero que sea mi tiempo de publicación? Y esas serán las respuestas que vas a obtener desde nuestro portal, nuestra página, ¿cierto? Entonces, de esta manera, lo que queremos también como editorial es dar esa transparencia en el proceso de revisión, ¿verdad? Que los editores están comprometidos también para que estos, a través del tiempo, pues los tiempos sean más cortos. Entonces, aquí vamos a tener pues estos desarrollos constantes, incluso en nuestro sistema editorial, para aquellos que ya han publicado con nosotros, ¿cierto? Antes había un sistema diferente, ahorita está AVICE, incluso encontré un montón. Si no conocen, por favor, me pueden contactar sin problema, en donde para aquellos que están ya en ese proceso y de pronto no, es que no sé, no encuentro el ticket ID de mi solicitud y soy el autor correspondiente, o no sé a quién tengo que contactar, hay un portal incluso que te enseñan, ¿cierto? Todo, cómo usar nuestro sistema editorial. Entonces, para aquellos que no lo conozcan, con mucho gusto puedo compartirles en dónde encontrar esa información, y que además está súper clara acerca del sistema editorial. ¿Listo? Entonces, para continuar con nuestra sesión del día de hoy, pues, ¿cuáles son esos tipos de revisión por par? Entonces, no sé si desde el chat me pueden contar cuáles ustedes conocen en estos momentos. ¿Cuáles son esos tipos de revisión por par que conocen? Doble ciego, exacto. Ciego abierto, ciego doble ciego, abierto. Súper. Listo. Entonces va a ser bien interesante. A mí me encantó lo que les digo del Article Transfer Service. Vamos a verlo. Este es un tipo de revisión y quise enfocarme un poco aquí porque efectivamente, como ustedes lo mencionan en el chat, es el doble ciego y el abierto, por supuesto, son pues los más conocidos en estos procesos de revisión por par. Pero entonces hablemos un poquito de cada uno, ¿cierto? Entonces vamos a tener a la revisión a ciegas, ¿cierto? Entonces aquí lo quise poner en inglés, ¿por qué? Porque efectivamente, si ustedes están interesados en publicar con nosotros, pues la información estará en inglés en la guía de autor, ¿listo? Esta información, todas nuestras revistas van a tener qué tipo de revisión por par pues ha definido el editor que será la que va a optar para la revisión de sus manuscritos. Entonces siempre les voy a poner pues como los nombres en que ustedes pueden encontrarlo, y así pues si van a buscar revisión ciega o a razas ciegas, pues no es tan fácil de encontrarlo en nuestras guías de autor, pero de esta manera sí lo van a hacer. ¿Listo? Entonces, es importante, supongamos aquí en la revisión a ciegas o ciega, que este es un tipo, efectivamente, como mencionaban desde el chat, en donde los revisores, el nombre de los revisores van a estar ocultos, ¿vale? Para el autor. Esto, pues, es el método más tradicional de revisión y es el más común, efectivamente. Y aquí hay algunos puntos a considerar.
Entonces, el primero efectivamente es que cuando los editores permanecen en anonimato, pueden tomar como decisiones más imparciales. ¿A qué me refiero? Si ellos, porque dentro de un campo científico, ¿cierto? Si es muy especializado, pues puede que los mismos autores y revisores conozcan cómo es su escritura, ¿cierto? A pesar de que el revisor no sepa quién es el autor, que ya vamos a ver un poco más acerca de ese tipo de revisión. Pero efectivamente, pues esto le da que si el revisor conoce al autor, puede dar comentarios un poco más críticos, ¿cierto? Y no de pronto ser influenciados por el autor que ya conoce. Hay algo también particular en esta y que encontré en algunos de los documentos y es que puede generar alguna preocupación para los autores, ustedes me confirman si sienten lo mismo, y es que puede que si el revisor, ¿verdad?, está trabajando en esa misma área o disciplina en donde el autor está postulando su investigación, pues siente que puede rechazar o puede sentir que van a retrasar los comentarios de la publicación para darle la oportunidad al revisor de publicar primero. ¿Cierto? Encontré esto desde el tipo de revisión a ciegas, lo quise compartir con ustedes porque es un sentimiento que vi, ¿cierto? En varias de las sesiones que hacemos también con expertos y editores, y lo voy a hablar un poco más adelante de si esto sucede, ¿cierto? En la revisión a ciegas y sienten que efectivamente les detuvieron su publicación porque el revisor tenía algo parecido y lo publicó primero, ¿verdad? Entonces, pues hay algo que se llama pues la ética también de revisores y nosotros pues todas nuestras revistas están a través del COPE, ¿cierto? Y aquí hay unas directrices para que la revista pueda manejar estos casos en particular. ¿Listo? Hacer una revisión exhaustiva y definir efectivamente qué pudo haber pasado dentro del proceso de revisión, ¿cierto? Además de eso, esto permite que los revisores, como les mencionaba, puedan ser bien críticos en los comentarios que van a darles dentro de su investigación y así también pues pueden justificar un poco ser tan críticos porque el autor no considera, ¿cierto? No conoce quién hizo la revisión. El siguiente que les quiero compartir pues es el que nos mencionaban, el doble ciego. Entonces aquí cómo funciona este tipo de revisión. Entonces vamos a tener que tanto el autor como el revisor permanecen en anonimato, ¿listo? Algunas de las ventajas que tiene este modelo o este tipo de revisión es que cuando el revisor no conoce o pues entre ambos casos, ¿cierto? Supongamos el género, que a veces mencionábamos en alguna de las sesiones cuando es importante tener cierto imparcialidad dentro de cuando estás buscando una investigación. A veces también encontré un artículo bien interesante y me sentí también un poco identificada por los comentarios que recibía de los autores y es en nuestro caso, como somos colombianos, no tenemos tantas oportunidades de que nos acepten una publicación en una revista internacional como sí lo puede tener, ¿cierto? Unos autores de habla inglesa o porque nuestro inglés no necesariamente pues es nativo, entonces nos sentimos como con esas desventajas, ¿cierto? Entonces este doble ciego calma, ¿cierto? Un poco esta vista. Entonces aquí no vas a saber qué género es, de dónde es el país de origen, cómo si es una autoridad o si es una persona que está iniciando en este proceso. Entonces es bastante interesante el doble ciego para términos de revisión por par, ¿verdad? Pero también permite que esto pueda identificar los revisores rápidamente, como les mencionaba, a través de la escritura, cómo escriben los autores, pues quién es el autor que está presentando el documento cuando estamos en un campo científico, pues algo específico, ¿cierto? Entonces aquí podemos también rápidamente el revisor identificar quién es el autor que está postulando esa investigación, incluso a través de el tema, las autocitas, ¿cierto? Porque a veces
dentro de nuestro manuscrito, el tema de autocitas es bien interesante. Entonces, ¿hasta qué porcentaje puedo dar visibilidad a mis otros trabajos dentro de este que estará en una revista internacional? Entonces, aquí hay también algunas pautas que les quiero compartir. Les voy a mandar este enlace de los pasos. Regálenme un momento, por favor, que se me perdió aquí el chat. Los pasos para una revisión por par, si este es el tipo de, ay, perdón que lo mandé solamente a los panelistas, aquí lo envío otra vez. Como las pautas para hacer esta revisión, si en la revista, en el caso de que la revista tenga este tipo de doble ciego, ¿vale? La siguiente que tenemos es la triple ciega. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué vamos a tener? Entonces, esta revisión triple ciega es que los revisores son anónimos, la identidad de los autores es desconocidos y tanto para los revisores como para el editor, el artículo se incluye como anónimo. Entonces, esto se hace a través del sistema editorial, en donde incluso el editor no conoce quiénes son los autores, ¿cierto? Se juzga más o se evalúa más por la investigación y esto pues también puede minimizar cualquier sesgo que pueda tener el autor o los autores en términos de este proceso de evaluación. Pero sin embargo es importante contarles que hay momentos en donde el nivel de los autores pues sí es importante. Entonces sí, en algunas ocasiones, ¿verdad? Esto para el proceso de evaluación, a veces definimos, ¿cierto? Queremos ir de pronto con una autoridad en nuestro campo para que tengamos de pronto mejores oportunidades de aceptación, pues porque estamos, ¿cierto? Invitamos a este autor reconocido efectivamente por su experticia y aquí en este tipo de revisión triple ciego, pues se pierde como esa visibilidad, ¿verdad? Entonces, aquí nuevamente, pues cuando es un campo científico muy específico, nuevamente por la escritura se podrían identificar los autores del manuscrito, ¿vale? Cristian, si te parece, por favor, en el apartado de Questions and Answers, puedes incluir tu pregunta, ¿vale? Para que luego la pueda revisar. Y no se me pierda dentro de los comentarios. La siguiente, el tipo de revisión que tenemos es el abierto, como ustedes varios los indicaban desde el chat. Entonces esta revisión abierta tiene varios modelos, ¿cierto? Pero la mayoría apunta pues que es un proceso transparente en donde pueden, ¿cierto?, conocer quién es el revisor, quiénes son los autores, quiénes son esos editores que están haciendo de intermediarios dentro del proceso, pero incluso aquí es importante y que me parece interesante esta nota, y es que puede evitar, como en la revisión a ciegas, ¿cierto? Que mencionábamos que los revisores permanecen en anonimato, pues esto daba la oportunidad para que si conocía al autor, pues fuera un poco más crítico dentro de sus comentarios. Y esta podría definirse como una desventaja para la revisión abierta, porque aquí pues ya no se podría ser de pronto un poco más crítico dentro de los comentarios, porque pues no quisieras tener como, pues si tienes una buena relación con el autor, pues de pronto que sienta que tú estás trabajando de alguna manera el proceso con tus comentarios. Entonces esto lo vi dentro de la revisión abierta, pero también es un modelo que está teniendo, un tipo que está teniendo bastante auge por eso. Tú sabes quién te va a revisar, tú sabes quién son los autores y pues definitivamente el proceso pues abierto es mucho más transparente para quien se sienta cómodo, ¿cierto? Con este tipo de modelo. Entonces aquellas revistas que ustedes por favor siempre revisen, esto es importante para prepararse con las posibles preguntas que puedan recibir, ¿cierto? Entonces revisen de manera completa, no solamente el checklist además de la guía de autor, sino denle una mirada detallada a toda la guía de autor de cada una de nuestras revistas. Pero les mencionaba también, y este es en el que me quiero enfocar un poco el día de hoy, y es el Article Transfer Service. Este tipo de revisión por par lo tenemos desde Elsevier, ¿vale? ¿Y qué significa? Y lo quise compartir hoy con ustedes.
Entonces, aquí hay algo bien interesante y es que los autores que publiquen o envíen sus manuscritos con nosotros pueden, en el caso de que de pronto la revista o el editor considere que es una investigación interesante, pero no para su revista, transferir el envío de su documento a otra revista de manera gratuita, ¿vale? Si son pues rechazados. ¿Esto cómo funciona? Dentro de nuestro sistema editorial, los editores se ha creado una funcionalidad que se llama el Journal Recommender. Esto cuando el editor define que, ok, es una investigación interesante, como les mencionaba, pero no cumple, de pronto no está muy alineado con el objetivo de mi revista, entonces lo que hace el Journal Recommender es sugerirle al editor, de acuerdo con el título, el abstract, las palabras claves. Esto ya pasó por una revisión por pares, ¿verdad? Y de pronto los revisores están de acuerdo, ¿cierto? Es una investigación interesante, pero no encaja con la revista. Entonces, lo que hace es sugerirle al editor posibles revistas para que el autor defina, acepte, porque incluso en diferentes etapas de este proceso de evaluación, no sé si alguno de ustedes que me acompaña hoy ha tenido la oportunidad de hacer este proceso, y es aceptar si antes o durante el proceso, ¿cierto? Define que el editor tenga en cuenta que si no es rechazado en su revista, pues le pueda sugerir revistas adicionales. Como les comento aquí, el 85% de los autores que han utilizado este servicio de Article Transfer Services han tenido una respuesta satisfactoria, porque tienen que pasar por, o sea, se pueden enviar los comentarios ya hechos por los revisores a esta nueva revista, pero efectivamente el editor pues debe revisar esta información. Entonces, pero las posibilidades de aceptación, pues la tasa de aceptación es mucho más alta. ¿Listo? Ahora, perdóname, aquí es importante definir que no le va a pedir a los revisores que revisen nuevamente el manuscrito, ¿vale? Por diferentes revistas, en el caso de que sea por Article Transfer Services. Esto también los autores pueden aceptar, ¿cierto? O aprobar que esos comentarios de los revisores de actuales se pasen a la siguiente revista. Y de aquí, pues, vamos a tener, pues, también unos tiempos de respuesta mucho más rápidos. Hay algo que también me gustó mucho del Article Transfer Services, si ustedes ven aquí, pues que hay ahora como una familia de revistas en donde que se están diseñando por Elsevier, y lo que hace es que, ok, si tú aplicas a la revista A, ¿cierto? Esta revista A pertenece al portafolio de revistas de ciencias sociales, por darles un ejemplo. Ahorita vamos a ver un ejemplo un poco más claro, pero les quiero compartir. Entonces vamos a tener como esa red de revistas en donde vas a tener varias oportunidades. Esto es algo nuevo, esto se está creando, estas familias de revista que les cuento, para que así los editores cuando usen el Journal Recommender, pues sea mucho más asertiva, ¿cierto? La sugerencia que les van a dar a ustedes como autores y pues tengan como esa oportunidad de, incluso lo pueden rechazar también, ¿no? No tiene que ser un sí yo quiero, sino de pronto no quieren y lo quieren enviar pues para otra revista, pero siempre es importante esperar la decisión final del editor para que ustedes lo puedan enviar a otra revista, ¿cierto? En el caso de que sea rechazada, hay también algunas condiciones en donde el editor te dice sí lo puedes enviar tal cual a otra revista, pero esto no se sugiere mucho, sino que hagas algunos cambios que ya les voy a mencionar más adelante. Entonces, aquí cómo funciona ese Article Transfer. Este es un ejemplo del equipo de Learning and Content Management. Es un seminario, ahí les dejé el enlace, igual no se preocupen que todos los enlaces y las referencias se las voy a compartir desde el Researcher Academy, los van a encontrar ahí. Y estos son seminarios internos y externos que hace este equipo sobre las actualizaciones de nuestro sistema de gestión editorial.
Esta es, como les comentaba, es una nueva funcionalidad y los seminarios pueden durar aproximadamente unos 30 minutos porque incluyen también preguntas y respuestas. Entonces están súper interesantes, los invito a verlos igual después de esta sesión y entienden un poco más cómo funciona este Article Transfer Services. Aquí supongamos una primera es efectivamente el editor rechaza, ¿cierto? La revista, desde la revista A que fue tu primera elección y utiliza el término desde el sistema de gestión editorial que te propone hacer una transferencia, ¿cierto? ¿Qué va a pasar aquí? Entonces se rechaza desde la revista A, pero si el autor acepta, ¿verdad?, que sea transferido, pues va a ser transferido a estas diferentes opciones, ¿cierto? La revista B o la revista C. Entonces resulta que tú como autor defines que quieres enviar o transferir tu manuscrito a la revista B. ¿Qué va a pasar aquí? Efectivamente, pues el autor vas a completar, ¿cierto?, el envío del documento como hacemos inicialmente en el proceso que hicimos en la revista A, en donde pues lo que pasa aquí es que también se van a incluir, si tú lo permites y lo autorizas, los comentarios de los revisores. Y aquí es donde, como les comentaba, el 85% de las personas o los autores que han optado por esta opción de Article Transfer Services, pues tiene muchas probabilidades de aceptación de su manuscrito en estas otras revistas. Además, les cuento aquí un dato interesante y es que la orientación que se le da a nuestros editores, porque también los editores tienen un espacio de entrenamiento, porque como les mencionaba, la mayoría de los editores de nuestras revistas no son de la editorial, entonces ellos también reciben capacitaciones acerca del sistema de gestión editorial, acerca de cómo buscar revisores, acerca de cómo evaluar el primer filtro, entonces todo esto porque muchos de ellos incluso, a pesar de ser autoridades en sus campos científicos, pues los tiempos, o sea, esto es bien empírico, ¿no? Los procesos, si ustedes se dan cuenta y si alguien que me acompaña aquí ha tenido la oportunidad de ser revisor o editor de una revista, pues esto vas tú como entendiendo todos estos procesos cuando vas haciendo el ejercicio. Entonces aquí para los editores también hay seminarios y lo que se orienta a los editores es que aproximadamente se haga esa sugerencia de Article Transfer Service a un 60% de los manuscritos que son rechazados. ¿Listo? Pero esto lo define el editor. Esto es algo independiente de la revista, no es una política de Elsevier, pero sí es algo que se aconseja realizar y pues que existe dentro de la editorial para que el editor lo tenga presente. Ahora, llegamos a la parte interesante y que pues el nombre de nuestra sesión del día de hoy. Entonces, ¿cómo responder a sus comentarios de Conway? ¿Cierto? Aquí efectivamente pues es una palabra en inglés donde van a encontrar ustedes de pronto que no, las letras pues no van a cuadrar al español, pero lo que traté de hacer es que ustedes pudieran pues tener todo el panorama. Entonces aquí hay 4 consejos sencillos que también están en un artículo publicado en elsevier.com. Si lo buscan así lo van a encontrar, lo quisimos compartir con ustedes el día de hoy traducido al español, que nos pareció muy interesante y esta sesión ha sido ya realizada y ha tenido pues muchas respuestas favorables por parte de los autores para este proceso de cómo responder a los revisores. Entonces, tenemos primero la palabra C, ¿cierto? En donde es comprende. Entonces, mantén la calma. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, vamos a tener aquí que leas los comentarios, ¿cierto? Tómate el tiempo para comprender qué es lo que te están diciendo los revisores y aquí considerar qué es lo que te están pidiendo que hagas. ¿Listo? Ya lo vamos a ver un poquito más a detalle. La A, entonces aquí vamos a tener las respuestas, ¿verdad? Entonces, esta es también un proceso, entonces pensar en el proceso como una oportunidad para mejorar tu manuscrito. Aquí vamos a ver también
cosas interesantes más adelante, como les decía, de pronto los revisores en los escenarios, hay un escenario en donde los revisores son irrespetuosos, entonces cómo manejar ese tipo de comentarios lo vamos a ver por aquí, ¿listo? Entonces esto siempre véanlo como una manera positiva, ya lo vamos a ver un poco más adelante porque también te da la oportunidad, ¿cierto?, de mejorar tu manuscrito, incluso de que sea útil luego para otros investigadores. Tenemos la L en donde haga una lista. Entonces haga una lista, revísela 2 veces, ya les voy a dar más información sobre qué es una buena práctica que encontré dentro de estos seminarios para hacer esta lista y además es una forma vital o esencial para asegurarse de que están respondiendo a todos los revisores, ¿vale? Esto es bien importante, responder a todos y ya vamos a comentar un poquito por qué. Y por último, la M, entonces sea como comprensivo, ¿cierto? O facilite la información al editor. Ellos lo van a apreciar un montón. Los editores, como les comentaba, ¿verdad? Tienen diferentes actividades, al igual que ustedes son docentes, son madres, padres, vamos a tener la revisión, todo el sistema editorial, entonces entre más fácil ustedes hagan este proceso para ellos, en las respuestas que darán a sus comentarios, ellos lo van a agradecer un montón, entonces hay que ser organizado en esas respuestas y ya vamos a dar más información sobre cómo dar esa carta de respuesta, vamos a verlo más adelante. Entonces, para entender un poquito más en la parte de comprender, regálame un momento, por favor. Entonces, tenemos mantener la calma, ¿cierto? Entonces, cuando llega esa carta de decisión en este artículo, me pareció algo muy lindo porque, claro, cuando estás iniciando este proceso, pues se siente ansiedad, ¿cierto? ¿Cuándo me van a responder? ¿Qué me van a decir? Entonces mencionaban como esas sensaciones que se tienen durante el proceso. Entonces cuando llega tú siempre viendo tu bandeja de entrada para ver si ya te respondieron desde la revista, entonces empieza como esa ansiedad, ¿cierto? Para aquellas personas que están iniciando en este proceso y es súper entendible, pero cuando recibas esos comentarios de los revisores, pues siempre es importante que te tomes el tiempo. Esto lo aprecian mucho ellos, incluso ellos te dan unos tiempos cuando responden con comentarios. Entonces aquí hay, bueno, antes de esto, pues hay diferentes tipos de respuestas, ¿cierto? La decisión de rechazo, que la vimos un poquito más adelante, y puede haber una decisión de aceptación sin cambios o una aceptación con cambios menores o con cambios mayores, ¿listo? Ahora, es importante empezar a entender que ellos te dan unos tiempos. Los editores te dicen, por favor, da respuesta en tanto tiempo. Pero si ustedes consideran que necesitan más tiempo de lo que se indica el editor, pueden escribirles. En estos seminarios que vi, en estos artículos que leí acerca del tema, desde Elsevier, eso lo puedo hablar desde nuestra editorial, ellos aprecian mucho que si ustedes no alcanzan en los tiempos que definen cuando envían la carta de la primera decisión o de notificación con comentarios, que ustedes les envíen, ¿cierto? Solicitando un tiempo adicional y justificando efectivamente por qué necesitan ese tiempo adicional a no recibir ninguna respuesta por parte del autor. ¿Vale? Usualmente, en lo que pude leer, es que estos tiempos pueden tomar unos 5 días o más. Ustedes como autores que me acompañan el día de hoy también pueden empezar a escribir desde el chat si necesitaron más tiempo, cuánto fue esos días que necesitaron, si ya tienen experiencia en este tema para responder esos comentarios. La idea es que desde aquí todos podamos también compartir nuestras experiencias con los que están iniciando en este proceso. ¿Cuántos días se tomaron ustedes, si fueron los autores correspondientes también, ¿cierto?, en dar respuesta a esos comentarios? Entonces aquí yo en varias de las sesiones que pude mirar es que se puede tomar hasta 5 días o más, pero que es importante siempre escribirle, si necesitan más tiempo del establecido, escribirle al editor
no dejen de responder, por favor. Esto es vital en el proceso de evaluación de su manuscrito. ¿Listo? Ahora, tenemos los answers, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es esa respuesta? Una de las funciones de la revisión por par es poderlos animar a ustedes, ¿cierto? Entonces, como autores, que puedan realizar una investigación más sólida, que su calidad sea pues de alta calidad. Entonces, siempre piensen, como les mencionaba, en que esto es una oportunidad para mejorar el manuscrito, que aumentará las probabilidades para que tengan esa visibilidad con otros investigadores, con otros lectores en su campo científico. Entonces, tómate, o sea, después de esos días para dar respuesta, ¿cierto? Revisa lo que pude ver en varios de los tips que daban es, ok, llegan los comentarios, tómate un día, tómate un cafecito, relájate, ¿cierto? Porque podemos tener diferentes tipos de revisores, ya vamos a ver algunos escenarios. Entonces, ¿esto qué te va a permitir a ti? Que cuando tomes nuevamente esta respuesta con los comentarios, tu proceso de revisión sea un poco más agradable. Aquí hay algo bien importante y es que es importante confiar en que esto va a ser como un proceso analítico y que va a tomar pues algunos días para que tú puedas dar respuesta, incluso si no estás de acuerdo a los comentarios de los revisores, pues cómo lo debemos hacer. Más adelante también tengo algunos ejemplos de si no estás de acuerdo con los comentarios de los revisores, pues siempre, siempre, por favor, responder a todos los comentarios y de esa manera, pues de pronto en ver las opciones que nos sugirieron en algunas otras sesiones de cómo hacer estas respuestas. Entonces, siempre las respuestas deben ser amables, siempre, por favor, esto es algo que vi en varias de las sesiones y es ser respetuosos, ¿verdad? No importa si de pronto el revisor fue un poco agresivo en su crítica o fue un poco irrespetuoso, ya vamos a ver cómo podemos también expresar eso al editor, porque no es que digamos como ustedes relájense y respondan, no, porque tampoco lo que mencionaba varios de los editores de nuestras revistas es nosotros queremos que el proceso de revisión sea un proceso agradable y como les mencionaba al inicio, de confianza, ¿cierto? Y si resulta que de pronto hay alguna falta de respeto entre el autor o entre el revisor y demás, pues este proceso empieza a desvincularse un poco de la revista y esa no es la intención. Entonces hay procesos y el editor es ese. Míralo como tu amigo, ¿cierto? Como el intermediario, lo que yo decía al inicio. Ellos están dispuestos a escuchar y esas las capacitaciones que también les damos a nuestros editores desde la editorial y las herramientas que les damos para ellos. Cómo responder de pronto a eso, a que el autor se siente impactado o afectado por un comentario de un revisor, pero más adelante les voy a dar algunos consejos para eso. Entonces, las respuestas deben ser amables, deben ser objetivas, deben ser concisas, deben ser completas. Aquí, por favor, no hay espacios como para egos, ¿cierto? Hay un punto bien importante donde dice no presumas, ¿verdad? Que tú sabes de pronto un poco más que el revisor, así sea cierto, porque puede pasar, ¿cierto? Entonces, aquí siempre comiencen agradeciendo a los revisores por identificar esas fortalezas que de pronto tiene tu documento, tu manuscrito y justifica, como te mencionaba, de manera respetuosa por qué de pronto en algunos comentarios que hicieron los revisores no estás de acuerdo, ¿cierto? Y hay que postular ese contraargumento con una respuesta sólida y que esté respaldada con evidencia para que esto pues sea una respuesta pues más asertiva hacia el editor. Ahora,
les mencionaba, aquí les quiero compartir alguna de las frases claves para aquellos de pronto comentarios que ustedes no estén de acuerdo. No se preocupen, esta sesión está siendo grabada, esto lo van a poder ver con más detalle en el caso de que quieran, también están en ese proceso en este momento y quisieran usar alguno de estos ejemplos, lo van a poder ver en el transcurso de la semana en la grabación, pero me pareció interesante poderlo compartir aquí con ustedes porque es vital, ¿no? Cómo poder responder de forma calmada, como mencionábamos en el título de nuestra presentación, a estos comentarios que ustedes no están de acuerdo. ¿Listo? Perfecto. La L, entonces hacer la lista. Les comentaba dentro de este punto que les iba a dar una buena práctica que encontré desde una de las sesiones por uno de nuestros editores de las revistas y aquí, una de las mejores formas para asegurarse de cubrir que todos los comentarios de los revisores tienen respuesta es crear una lista, ¿cierto? Entonces, la idea es que los revisores, cuando ustedes envíen la carta de respuesta, pues no tengan que volver a leer todo el manuscrito y compararlo con los cambios que ustedes han hecho, porque esto, como mencionábamos en la siguiente, pues es facilitar el proceso de revisión. Esto también para ustedes es vital por los tiempos de revisión y de evaluación. Si necesitan también que la respuesta sea un poco más pronta, pues aquí entre más organizados sean ustedes en estas respuestas, pues más fácil será para el editor y los revisores revisar dónde hicieron estos cambios o dónde pues están justificando con la evidencia por qué no están de acuerdo. ¿Listo? Entonces, aquí es importante mencionar, hay algo que indicaron acá, es como no, y lo menciono aquí, evitar respuestas perezosas, lo mencionaban ahí. Entonces, entonces tienen el comentario y ponen answered. Entonces, eso pues dificulta un poco más el proceso de revisión cuando lo reciba nuevamente el editor. O fix in the manuscript, ¿cierto? Entonces sí, pero ¿en dónde? ¿Dónde lo incluiste? O sea, tengo que mirar otra vez todo el manuscrito para poder ver dónde hiciste ese ajuste, ¿cierto? Entonces, la buena práctica que les quiero compartir el día de hoy es hacer una lista efectivamente, pero ¿cómo? Entonces, lo que sugerían es que cada revisor tenga una lista. Entonces, en la primera columna se sugiere que esté los comentarios. Entonces, listados, ¿cierto? En alguna de las... Bueno, ahorita miro los comentarios, veo que están tristes, no sé si esa es mi apreciación porque rápido estoy viendo los comentarios, pero les sigo contando. Entonces está la lista, ¿cierto? Entonces está la lista y está cada uno de los revisores. Deben hacerlo por cada uno de los revisores. En la segunda columna, ¿qué van a hacer? En sus propias palabras van a reescribir lo que quiso decir ese comentario. Esto les ayuda a ustedes también para revisar si efectivamente hay que hacer algunos ajustes o hay que incluir información adicional para que el editor entienda un poco más o el revisor, ¿cierto? Esa parte del comentario. Entonces, en la segunda columna van a reescribir esos comentarios en sus propias palabras. En la tercera vamos a tener la respuesta, la posible respuesta que le vamos a dar a esos comentarios, ¿cierto? Y en la cuarta vamos a identificar en qué página o en qué segmento está esa respuesta o pertenece ese comentario. Eso también les da a ustedes la posibilidad estructuradamente de revisar que le respondieron a todos sus comentarios y que efectivamente si hay un cambio también, porque hay dos partes, ¿cierto? Esta lista, pero además la carta de respuesta. Y esto les va a ayudar a ustedes mucho para que en esa carta de respuesta pues sepan mencionarle al editor en dónde se hizo ese ajuste o en dónde en lugar de escribir cierto answer o fixing the manuscript, sino que literalmente ya puede llegar a revisar en dónde se hicieron esos ajustes. ¿Listo? Liliana, si me puedes ayudar escribiendo tu pregunta en el questions and answers, ahí lo voy a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, hay que tener, yo les mencionaba que van a tener
dos tipos de respuestas, ¿cierto? Si es aceptado con revisiones, pero revisiones menores o revisiones mayores. Otra de las buenas prácticas que vi cuando se hace esta lista es que empiecen con los comentarios o con las revisiones que tienen en minor reviews, ¿listo? Entonces, ¿qué significa esto? Estos son cambios que no son tan drásticos dentro de la investigación, es decir, como qué, como la gramática, como la ortografía, hacer de pronto el ejercicio de la metodología que estás usando un poco más rápido. Entonces, esto que permite que tú, esto más que todo también tiene que ver como con el sentimiento hacia el proceso, así como les mencionaba, cuando reciban la carta con comentarios o las respuestas de los revisores, véanla y tómense un día, ¿cierto? Porque posiblemente, pues nuevamente, hayan revisores que son un poco agresivos. Entonces esto, claro, como es nuestra investigación y como nosotros somos el expertos en esa temática, pues en algunas ocasiones pues no lo vamos a recibir de la mejor manera al inicio. Entonces pasa lo mismo aquí. Cuando tomas ese enfoque, ¿cierto? De responder primero los cambios que son menores, vas a sentir que estás avanzando en el proceso y que los cambios que te están solicitando vamos a tenerlas dentro de un espacio que es un poco más agradable de corregir, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Que son la gramática, que lo que mencionaba no son tan drásticos. Y luego de eso, tomar aquellas revisiones o comentarios que sí tienen un impacto desde nuestra investigación. Esta práctica, efectivamente, el de hacer la lista en las 4 columnas por revisor también va a permitir al editor, ¿verdad?, que tome fácilmente, ver fácilmente si ustedes tomaron todos los comentarios de los revisores, incluso en sus respuestas en las que no están de acuerdo, van a tener, ven, ¿cierto?, cuál es el enfoque que tú le diste a esa respuesta. Incluso supongamos, no sé si lo tengo aquí o más adelante, si no me recuerdan por favor, es que, y si lo vuelvo a repetir pues no importa, pero lo que encontré también es que supongamos si ustedes, creo que sí lo tengo, pero lo voy a repetir, vamos a tener que si ustedes incluso no se sienten cómodos con una de los comentarios, pueden escribirle al editor preguntando de pronto cómo sugiere que se deba tomar ese comentario. ¿Listo? Ya sí lo vamos a ver más adelante que sí lo tengo. ¿Listo? Sí, Selene, ya vamos a hablar. En esto de la versión de control de cambios es una parte importante. Esto es solo una parte, ¿vale? La lista que les estoy aconsejando no es la carta de respuesta al editor, ¿vale? Siempre se debe, ya lo vamos a ver, enviar una versión formal final, que es esta que tú mencionas de control de cambios. ¿Listo? Entonces, vamos a tener ahora la última parte de nuestro CAMWay, que ya vamos incluso a también enfatizar en algunas secciones de esto, y es lo que les mencionaba, facilíteselo al editor, esto lo van a apreciar un montón. Además de eso, pues siempre, como mencionaba Selene, pues es importante una carta de respuesta. Vamos a tener una lista de respuestas, vamos a tener el documento de seguimiento de cambios o de control de cambios, como decía Selene, ¿cierto? Bueno, entonces aquí Ernesto dice que no use la función de control de cambios. En las sesiones que yo te comento, Ernesto, desde si quieres aplicar en una revista con nosotros, sí es una parte importante dentro de lo que se debe enviar cuando haces una respuesta al editor. ¿Listo? Esto le facilita mucho a ellos cuando están viendo tu lista de respuestas y los comentarios y los ajustes que has hecho. ¿Listo? Y lo que mencionaba, una versión limpia. Entonces aquí es como esa nueva versión de ya lo que diríamos final para que el editor también tenga esa vista. Pero entonces, ¿qué pasa con la carta de respuesta? Vamos a hablar un poco más a detalle enseguida, pero la carta de respuesta debe ser breve, al igual como hicieron la carta o la cover letter al inicio de su envío del manuscrito, en donde debe ser dirigida al editor e incluso en muchas, ya lo voy a mencionar nuevamente, pero si ustedes
conocen a los revisores, también puede ser dirigida a los revisores. ¿Listo? Esto también se aprecia en ese momento. Entonces, usualmente esta carta de respuesta es enviada por el autor correspondiente del manuscrito y debe incluir detalles y una breve declaración para que se incluya pues el nuevo envío del manuscrito. Y además incluir un agradecimiento al editor pues por darles la oportunidad de mejorar el manuscrito y que se vuelva a revisar con estos cambios sugeridos pues la aceptación a su revista. Exacto, eso que menciona, ay, se me fue el nombre, pero que señalar con los colores también es una buena práctica y eso me lo enseñó un profe aquí en Colombia. A mí me pareció genial en donde dentro del mismo documento resaltan dónde se realizaron los cambios con otro color y esto también facilita un montón la revisión por el editor y los revisores. Bueno, entonces siguiendo con este proceso, les mencionaba que quiero resaltar, ¿cierto?, la carta de respuesta. Entonces vamos a tener en la carta de respuesta, bueno, aquí les incluí nuevamente las palabras, las frases para los comentarios en desacuerdo, pero pues en realidad aquí también se pueden incluir. Entonces, ¿qué es la carta de respuesta? Como mencionaba, es algo parecido a la carta de presentación. Incluya siempre, por favor, el título del manuscrito, si lo están enviando a nuestra editorial, el ID que se envió desde el sistema de gestión editorial que se da al inicio del proceso de la evaluación. Esto es muy importante que lo incluyan en su carta de respuesta. Y de aquí, pues también se puede mencionar rápidamente aquellos comentarios con los que no se encuentran en desacuerdo, perdón, pero siempre de una manera respetuosa. Entonces aquí encontré que hay unas golden rules, ¿cierto? Entonces, para poder responder o tener ese primer borrador de la carta de respuesta. Entonces, nuevamente, siempre ser respetuoso. Entonces, esto para que ustedes de pronto también, y yo creo que sí lo hemos mencionado en algunas de las sesiones, la revisión por par, esto es un proceso que lo hacen las personas de manera gratuita, no hay un pago relacionado por este proceso. Hay un artículo bien interesante de por qué lo hacen, ¿cierto? Los revisores, entonces esto puede ayudar de pronto también a investigadores jóvenes a ver cómo y que se certificaron para ser revisores, entender cómo es este proceso, tener las tendencias que está pasando en mi campo de investigación, incluso pues porque eres una autoridad y te gusta estar enterado de estas originalidades en las investigaciones. Entonces ahí les voy a compartir nuevamente, les cuento desde el Researcher Academy, este artículo está bien interesante y por qué, o sea, hacer este proceso de revisión si lo hacen de manera gratuita. Y además de eso, como mencionábamos, todos tenemos otras responsabilidades adicionales a esto. Entonces esto le puede tomar a un revisor entre 2 o 3 horas como mínimo al día, ¿cierto? Para poder hacer esta revisión de manera, pues, con calidad, ¿cierto? Además de eso, si no se es respetuoso en los comentarios que no están de acuerdo, entonces puede que cuando lleguen nuevamente esta carta de respuesta, pues los revisores no tengan como esa necesidad de volver a revisar su documento, sino que simplemente pues puede que no dé una buena impresión. Y siempre tratar de darlo de manera proactiva, un enfoque proactivo, a pesar de que no se esté de acuerdo con los comentarios. La segunda regla es ser minucioso. ¿A esto a qué me refiero? Que siempre, nuevamente, responder a todos los comentarios, no ignoren ningún comentario, porque los revisores pueden sentirse como un irrespeto hacia ellos. Así que siempre, por favor, responder a todos los comentarios.
y debe ser de manera clara y estructurada. Ya les mencionaba un poco, ¿verdad? ¿Qué es lo que espera recibir el editor cuando tú le estás dando esa respuesta a los comentarios? Entonces, siempre tratar de hacerlo de manera lógica, tratar de ser preciso en las respuestas que se están incluyendo. Y siempre, siempre, por favor, responder con evidencia. Aquí hay unos datos bien interesantes en este espacio, y es que sobre todo hagan las respuestas con evidencia para aquellos comentarios en donde no están de acuerdo. Recuerden, y ya lo vamos a ver un poco más adelante, ustedes son los expertos en esa investigación, ¿cierto? Y de pronto alguno de los revisores no es tan experto en el área en donde se está revisando, porque puede nuevamente, como en la revista, hay revisores que son especializados en algunas de las áreas de tu investigación, y por eso puede que el comentario no se dé de la manera adecuada, pero entonces ahí pues responder con qué, con evidencia. Entonces ahí también es importante en responder con evidencia. En algunos de los comentarios puede que sea, o sea, que sea algo que para ti como autor es obvio, ¿cierto? Cuando tú lo escribes, pero si el editor y el revisor te hicieron algún comentario de pronto en que no se entendió muy bien alguna parte o algún segmento de tu documento, pues entrega información adicional. Esto es posible en esos momentos de revisión para que el editor y el revisor puedan entender un poco mejor cuál fue el enfoque que le diste a esa parte que para ellos no fue tan clara. Esto también lo ven bien. Ahora, hay momentos, ¿cierto? Dependiendo de la investigación que estés haciendo, como en farmacéuticas o demás, en donde pues hay también unos momentos de confidencialidad en donde tú no puedes pues compartir toda la información dentro de la investigación. Entonces también es importante, si ese es el caso, mencionarlo desde tu respuesta. O sea, ¿por qué no podrías entregar información adicional? Pero siempre que puedan entregarla, es importante que la incluyan. ¿Listo? Ahora, si ustedes ven que dentro de esos comentarios dicen como no, definitivamente yo creo que debo agregar más información a mi manuscrito. Efectivamente, dentro de las guías de autor, pues hay unos mínimos, unos máximos, la longitud de tu documento, ¿cierto? Cuántas palabras, o sea, todo esto, cuántas imágenes, todo esto está definido, pero si ustedes consideran que es importante, de acuerdo con los comentarios recibidos, incluir una tabla, incluir imágenes, o que haya que incluir un párrafo adicional, y si no están seguros si es correcto hacerlo porque de pronto pasa o se extiende de esas políticas o de lo que se define en la guía de autor, conversen con el editor para ver si él está de acuerdo en que ustedes lo incluyan, o simplemente sugiéranlo, ¿verdad? Sugerimos pues para poder aclarar un poco mejor este comentario, incluirlo desde el manuscrito original. Entonces, esto para la carta de respuesta, ¿cierto? Estas son las Golden Rules que encontré para que lo tengan presente en el momento en que estén organizando su carta. Pero hablábamos también un poco de los posibles escenarios, y esto ya para ir terminando un poco nuestra sesión y abrir a preguntas y respuestas que las están relacionando aquí en el espacio de Q&A para que ustedes lo puedan ir agregando y con gusto ya las vemos. Entonces vamos a tener algunos posibles escenarios. Entonces, ¿cuál es el primero que les quiero compartir? Entonces, donde dos revisores no están de acuerdo. Entonces, tienes algunos comentarios en donde hay 3 y 2 de ellos no están de acuerdo, pero el editor te dio la oportunidad de que pudieras justificar, ¿cierto? O enviar evidencia para los comentarios de los revisores. Entonces, ¿aquí qué puede pasar? Entonces, pueden tener diferentes puntos de vista sobre el tema. ¿A qué me refiero? Hay dentro de un mismo segmento o de una misma parte de tu manuscrito que un revisor te dice que debes hacer un cambio menor, pero el otro revisor te dice que debes hacer un cambio mayor. ¿Cuál de los dos tienes que responder, cierto? ¿O cuál de los dos crees que deberías cambiar dentro de tu manuscrito? Hay veces que muchos de los autores toman la vía fácil, ¿cierto? Y entonces toman el comentario del
del revisor que sugirió cambios menores y entonces ahí pues se hace el cambio menor. Siempre que hagan un cambio en su manuscrito, por favor, debe haber una justificación, a pesar de que estén de acuerdo o no, y más si tienen dos comentarios en una misma parte de su manuscrito. Entonces aquí es importante que si definen hacer el cambio de uno de esos revisores, el que no se respondió o no, perdón, el que no se realizó como cambio debe tener una justificación. ¿Listo? Siempre en las respuestas. Además de eso, también se puede dar la diferencia en los puntos de vista por el background que tiene el revisor, ¿cierto? O la experiencia, que esto también puede tener una gran influencia en los comentarios que les envían a ustedes dentro de las revisiones. Entonces, es importante también que ustedes puedan revisar, o incluso si no están de acuerdo con ninguno de los dos, pues ya hablamos un poco sobre eso. Nuestro siguiente escenario que les quiero compartir es cuando el revisor está equivocado. Esto sucede más de lo que uno podría pensar. Es muy seguido que esto suceda. ¿Y por qué puede pasar esto? Entonces mencionaba en algunos momentos acerca de la expertise que tiene un revisor acerca de un tema. Entonces puede que tu manuscrito, tu investigación tenga diferentes disciplinas, ¿cierto? Dentro de la misma investigación. Entonces lo que hace el editor efectivamente, al igual que con su comité o su consejo, es buscar, ¿cierto?, revisores en donde se puedan complementar para esas áreas definidas en tu manuscrito, esos tópicos, esas disciplinas. Entonces puede que el revisor haga un comentario de pronto en algo que no es de su experticia, pero el que él considera que se debe realizar, entonces por eso puede que esté equivocado, ¿cierto? Pero lo que puede suceder es por esta razón, en donde su comentario pues no puede estar equivocado porque no conoce este tema, esta área específica de tu investigación, y ahí tú podrías, y por eso les decía antes también, como no presuman que tienen la razón. Esto también es importante cuando están dando respuestas a revisores que están equivocados. Siempre, por favor, está como el respeto, lo que les mencionaba, tanto el respeto del revisor hacia el autor como del autor hacia el revisor. ¿Listo? Entonces justifiquen nuevamente cuáles son argumentos, porque pues ese comentario no está equivocado dentro de la revisión. Ahora, hay varias cosas aquí que pueden pasar, y es que los revisores pues se apresuran al revisar el manuscrito. Esto también puede suceder y puede que el revisor esté equivocado por esta razón. Y a pesar de que ustedes, esto también lo que yo les mencionaba, los revisores son evaluados en Elsevier. Entonces, si el editor, ¿cierto?, cuando recibe ese reporte del revisor, porque tienen además pues también un checklist, así como ustedes cuando envían sus manuscritos, entonces los revisores tienen que unos puntos específicos revisarlos desde su manuscrito, enviar sus comentarios, el editor lo revisa, si por alguna razón lo envía al autor, ¿verdad? Pero definitivamente ustedes ven que el revisor, perdón, definitivamente se nota que lo revisó así rápido y no toma en cuenta pues los procesos de calidad. Esto ustedes lo pueden compartir con el editor, en donde pues justifican, ¿cierto?, cómo que está sucediendo esto. Y hay, lo que les decía, unas directrices a través del COPE, que es la directriz de éticas de publicación que se rigen pues nuestras revistas en Elsevier, y aquí hay directrices para ese tipo de comportamientos también. Nosotros queremos nuevamente que estos procesos de revisión pues sean, a pesar de que son largos en algunas de nuestras revistas, pues también sean un proceso transparente para todos. Entonces, si el editor encuentra que este documento no fue revisado de la manera correcta, ese revisor se sacará del sistema.
¿vale? Ya que, como les mencionaba, también se evalúa su profesionalismo cuando decide aceptar la revisión y ser parte de ese proceso de evaluación. Alba, si me incluyes tu pregunta en el Q&A, ahí, no, ahí en un momento las voy a ver para que no se me pierda tu pregunta, ¿vale? Entonces, ¿por qué no presumir que usted tiene la razón, cierto? Y el revisor no, porque también hay que responder de forma cautelosa y nuevamente muy respetuosa para que pues, se vea su profesionalismo también. Nuestro siguiente posible escenario que les quiero compartir el día de hoy es que los comentarios no se entienden. Definitivamente ustedes muy juiciosos, hicieron su tabla, están en la columna 2 reescribiendo el comentario, pero no entienden qué es lo que quiere el revisor. Pregunten al editor, ¿cierto? Ellos siempre, en el caso de Elsevier, estarán dispuestos a aclarar cualquier duda que tenga el autor. Ahora, ¿quién debe hacer esto? El autor correspondiente. ¿Listo? Si ustedes dentro de sus coautorías y demás, es importante que el autor correspondiente, que es la persona que tiene el acceso al sistema de gestión editorial, pues lo haga a través de este medio, ¿vale? Entonces ahí el editor estará atento para aclarar cualquier duda de los comentarios que se puedan estar teniendo acerca de los revisores. No tengan miedo en preguntar, esto lo ven muy bien y además, pues efectivamente si ustedes no entienden qué es lo que está diciendo el revisor. Nuestro último escenario que les quiero compartir hoy es los revisores irrespetuosos, ¿verdad? También es algo común y por ahí yo creo que eran los comentarios que también estaban enviando, en donde sí se entiende y tristemente es algo común. Esto también puede deberse a que ellos en sus procesos como autores también pues tuvieron experiencias difíciles en sus procesos y por esto pues no son tan agradables en el proceso de revisión. No lo estamos justificando. Nuevamente esto no es una experiencia que queremos que ustedes tengan con nosotros, pero pues se puede dar. ¿Listo? Ahora, ellos también en muchos, si es un autor o un investigador de mucha relevancia, puede que tengan muchos trabajos por revisar. Nuevamente, ninguno de estos puntos justifica un comportamiento o un comentario irrespetuoso hacia ustedes o hacia ninguna parte del proceso. Pero esto puede ocasionar también que de pronto el estrés o demás pues se hagan o se lleven estos escenarios cuando se estén dando los comentarios a los autores. Ahora, como les mencionaba al inicio, ¿cierto? También de pronto, pues el revisor no tuvo un buen comportamiento ético y quiere publicar primero lo que ustedes enviaron. Esto, por favor, es importante que lo identifiquen con el editor. Espero no les pase esta situación, pero esto es una práctica poco ética y así pues se pueden hacer dentro de la revista los procesos correspondientes, de acuerdo nuevamente con el code, de cómo se deben manejar pues estas prácticas poco éticas en donde ustedes sienten que se está retrasando el proceso porque uno de sus revisores está dentro de la misma temática o además vamos a poder revisar, ¿cierto?, qué está pasando con ese revisor y su comportamiento en las revisiones. Entonces, siempre, por favor, contacten al editor en estos casos, incluso pueden solicitar una nueva revisión, pero justificando por qué están haciendo esa solicitud. Algunas notas que les quiero dejar, que es importante para terminar nuestra sesión del día de hoy y ya abrimos a preguntas y respuestas. Nunca, si supongamos les mencionaba acerca del al Article Transfer Service, ¿cierto? Que tenemos en Elsevier. Si ustedes definen que el documento fue rechazado y no quieren enviarla a otra revista con nosotros, si esta opción es enviada, ojo, si esta opción es enviada por el editor, por favor no envíen su mismo documento, esto es una sugerencia, sin hacer o revisar los comentarios que recibieron. Pues esto fue revisado por autoridades en su campo y si hicieron estos comentarios, para los que estén de acuerdo, pues hagan esos ajustes y siempre
si deciden enviarlo a una nueva editorial o a una nueva revista, pues enviar ese nuevo manuscrito con esas sugerencias recibidas. Esos son como algunos de los tips que les quiero dar o información importante, porque de esta manera, supongamos, si ustedes definen que no vamos a hacer ningún ajuste de los revisores, de los comentarios de los revisores que recibimos, y lo vamos a enviar nuevamente a otra revista. Resulta que encontraron un revisor y el revisor es el mismo que te evaluó en la revista anterior. Si identifica que es tu artículo y que no prestaste atención a sus comentarios, pues ¿cuál será la respuesta que te puede dar ese revisor? ¿Cierto? No perderá su tiempo en revisar el documento nuevamente y hacerte esos comentarios. Entonces, hasta aquí la sesión que tenía preparada para el día de hoy. Voy a abrir a preguntas y respuestas. Espero pues haya sido de su agrado esta sesión, y voy a abrirle el espacio, ¿vale? Entonces, tenemos, bueno, Virginia me pregunta por los tipos de editores. No te preocupes, Virginia, esto va a ser, lo estamos grabando, entonces en cualquier momento en nuestro canal de YouTube vas a poder revisar estos nombres, ¿listo? Sonia, qué pregunta tan interesante. ¿Cómo puedo registrarme como revisor? Hay una, yo no sé, Dan, si me puedes ayudar en Researcher Academy. Nosotros tenemos un certificado para que se puedan convertir en revisores de nuestras revistas. Hay, si no, la voy a incluir en el Researcher Academy, donde pueden obtener su, claro que sí, Edith, damos también el link del canal de YouTube para que lo puedan revisar. Entonces vamos a tener un certificado. Esto es un curso gratuito, no tienen que pagar absolutamente nada, y obtienen su certificado como revisor, y además de eso, en el sistema de gestión editorial que yo les comentaba, aparecen como posibles opciones para que los editores de nuestras revistas te elijan, gracias Dan, como revisor para una de las revistas de acuerdo con tu temática. Bueno, aquí dice, bueno, Wadi me pregunta, ¿a qué se refiere avances significativos, dado que muchas revistas publican artículos con pocos avances y rechazan artículos con mejores avances? Entonces, Wadi, esto depende mucho de la revista a la que hayas postulado. Es importante revisar una buena práctica que yo doy en la de publicación de artículos, es revisar los últimos documentos publicados por esa revista que seleccionaste. ¿Listo? Entonces, ahí tú vas a poder identificar si son avances significativos para esa revista. Entonces, vas a tener que ver no solamente elegiste esa publicación, sino cómo está publicando, a pesar de que de pronto sea una revista multidisciplinaria, pero ahí vas a poder identificar, y esta es una buena práctica que hacemos, es que identificas esa originalidad de tu documento y la puedes incluso incluir en tu carta de la cover letter de presentación a tu manuscrito cuando te vas a enviar, ¿cierto? Porque ahí el editor sabe que tú tuviste la oportunidad de revisar eso que ha publicado recientemente y cómo puede impactar a su revista de acuerdo con el enfoque y el objetivo de la revista. Entonces, Johnny me pregunta, ¿es posible hacer la consulta al editor el estado de la revisión de un manuscrito enviado a una revista indexada a Scopus? ¿Qué hacer si no se tiene ninguna noticia cuando observamos que otros artículos enviados posteriormente ya están siendo publicados? A pesar de que se hizo la consulta a todo el equipo editorial, aún no se tiene respuesta. ¿Se debe considerar como rechazado para tener la oportunidad de remitir a otra revista? Bueno, entonces te voy a ir respondiendo por partes. Entonces, entiendo que la revista está indexada en Scopus, no necesariamente con nosotros. Es importante entender que Scopus, ¿vale?, aloja más de 6,000 editoriales. Nosotros somos el 10% de todo el contenido que se indexa en Scopus. Entonces, si es una revista con nosotros, sí, el autor correspondiente puede enviar un email si ya se pasó. No sé, Johnny, si me acompañaste desde el inicio, pero si ya pasó esos tiempos aproximados que se
incluyen dentro de las páginas de las revistas, de la primera decisión y en el momento de publicación, puede el autor correspondiente contactar al editor, ¿vale? De cómo está el proceso. Incluso dentro del sistema de gestión editorial, hablábamos un poco acerca de la transparencia, ahí se van a incluir los comentarios de los revisores, ahí tú vas a ver en qué proceso está tu revisión del manuscrito, ¿vale? Entonces, para responderte, si es el caso de una revista del Elsevier y ya pasaron esos momentos o los tiempos aproximados, Angie, si me regalas tu pregunta o las preguntas que están haciendo en el chat desde Questions and Answers, ahí las voy a ver, ¿vale? Porque si no se me pierde. Entonces, vamos a tener la posibilidad de contactar al editor, ¿vale? Si es una pregunta de otra editorial, habría que revisar la guía de autor de esa revista, cómo es su proceso. Si no está tan claro, pues nuevamente usualmente el que debe o el que está como liderando el proceso del manuscrito siempre será el autor correspondiente. Entonces él se puede poner en contacto. Ahora, me preguntas, ¿qué hacer si no se tiene ninguna noticia cuando observas que otros artículos enviados posteriormente ya están siendo publicados? Bueno, entonces depende mucho de los procesos de evaluación. Puede que tú lo veas, ¿cierto? Que está siendo publicado antes que el tuyo, pero puede que los procesos o las etapas de la primera decisión o las revisiones hayan sido un poco antes que el tuyo. ¿Listo? Entonces, puede ser por eso o además o si tú ya sientes que se está tomando mucho tiempo el proceso de evaluación y tú ya no quieres seguir con la revista, la manera correcta, aunque revisa por favor dentro de la guía de autor cuál es su ética de publicación, ahí tú vas a poder ver cuáles son esas directrices. En el caso de nuestras revistas, lo que se debe hacer, revisa en el COUP, en la guía de autor, es cuando nosotros revisan la guía de autor, revisa éticas de publicación. Y ahí te van a decir cómo es el proceso para retirar de la evaluación tu manuscrito. No puedes enviar tu manuscrito a otra revista, sino hasta que tengas una decisión por parte del editor, rechazada o aceptada, ¿vale? Es porque si no, después, si lo envías sin una respuesta del editor, si no te da respuesta, envía una carta al editor formal solicitando que quieres retirar tu manuscrito del proceso de evaluación. Esa sería una manera ética de hacer este proceso. ¿Listo? Ahora, me pregunta Morela, ¿es normal que una revista rechace una publicación y no diga el por qué el rechazo? Morela, sí, es usual. Como te comentaba, sí, se rechaza la publicación. Y fue de pronto una respuesta un poco rápida, ya me contarás si sí fue el caso, y fue una respuesta un poco rápida y no te dieron como una explicación, puede ser que ni siquiera pasó al proceso de revisión por par. Entonces, aquí lo que puedo hacerte o sugerirte es, siempre es importante incluso si fue por el título, el abstract, las palabras claves, o sea, algo de pronto que nosotros llamamos un requerimientos básicos, que te lo pueda decir el editor, porque eso te da la oportunidad a ti de mejorar esos elementos básicos del manuscrito para que tengas mejores oportunidades de aceptación en la siguiente evaluación, ¿vale? Pero en el caso de que de pronto te rechazaron y no te dijeron por qué el rechazo, puede ser por eso, porque no pasó ni siquiera a una revisión por par, si dentro de la revista existía eso, ¿no? Bueno, Eduardo me pregunta dónde puedo revisar esta plática. Nuevamente en nuestro canal de YouTube lo vas a poder ver en el transcurso de esta semana estará disponible. Lo mismo para Fabiola. Fabiola, voy a buscar aquí, se los voy a compartir, el de Researcher Academy, de certificarse como peer review. Nuevamente es gratuito. Son módulos que puedes hacer en línea. Lo voy a compartir desde la pregunta. Bueno, no alcancé desde la pregunta pero lo voy a poner aquí. Luego,
Les comparto. Bueno, entonces aquí, ¿cómo se controla la endogamia editorial bajo el método triple ciego? Sí, Cristian, ahí es bien interesante porque, eh, pues, en realidad las referencias y esto ya es más una política de la revista, ¿cierto? En el caso de nuestras revistas, cuando en primeros filtros, lo que hace el editor es revisar las referencias. Entonces, aquí también, ¿verdad? Si ustedes encuentran que hay de pronto esta práctica dentro de una revista, pueden ponerse en contacto con nosotros, ¿vale? Nosotros podemos hacer esta revisión y pues no lo hacemos la revisión, sino sugerimos, enviamos como lo pueden hacer anónima si quieren, no se preocupen, nos dicen como esto sea algo anónimo, hacemos una primera revisión, lo enviamos al equipo. En el Elsevier tenemos diferentes cargos, no solamente los que les mostré hoy como revista, sino también hay un Journal Manager del portafolio, hay un director de journals, entonces estas son de los editorial, de nuestra editorial, no tanto de la revista, y de esa manera también nosotros podemos verificar que las prácticas que está haciendo la revista pues sean éticas, ¿listo? Si ustedes se encuentran dentro de una de nuestras revistas que el editor y el revisor y entre todos están como citando, entonces esto sería una mala práctica y no lo pueden compartir a nosotros para que hagamos una revisión, ¿listo? Iván, entonces dice, el proceso de revisión se realizó la primera, uno de ellos hizo un comentario, pero la segunda revisión no contesta. ¿Puede el editor cambiar de revisor? Sí, mira, Iván, te cuento un poco. Aquí lleva 4 meses el proceso. Bueno, entonces, Iván, te cuento un poco aquí. Si es con nosotros, el proceso, revisa si estos tiempos, ¿cierto? Están nuevamente dentro de la guía de autor, dentro de Journals Insight del portal oficial de la revista. Revisa si estos meses, porque si tuviste en un ejemplo que yo di en Journal Finder, puede ser 3 semanas, ¿cierto? Para la primera decisión y luego 3 meses para el tiempo de publicación. Entonces podrías estar incluso dentro de los tiempos estimados para la revista. Pero la obligación, supongamos, de nosotros dentro del proceso editorial y el sistema de gestión editorial es que los revisores tienen un tiempo máximo para revisar y responder con sus comentarios a esta evaluación. Si el editor encuentra que un revisor aceptó el proceso de evaluación, ¿cierto? Pero no envía. Hay unos tiempos, no, el editor no espera hasta que se cumpla el tiempo final, sino que hay unos tiempos para revisar esto y si no responde el revisor, lo que hace es invitar a otros revisores para que acepten esta revisión y el autor será notificado y por eso se extenderá un poco el tiempo de revisión. Esto sí se puede dar, ¿vale? Bueno, Andrés. Entonces Andrés dice que está iniciando su proceso como docente investigador en el área de la enseñanza y aprendizaje de idiomas y qué revista del Elsevier está apropiada. Pues mira, Andrés, que a mí me encanta un ejercicio que yo hago con nuestras revistas de Social Sciences en Journal Finder. Si no lo conoces, te voy a dejar aquí el enlace, Elsevier Journal Finder, que me dices que estás iniciando como en este proceso, Elsevier Journal Finder, y también para aquellos que pues es la primera vez que nos acompañan. Ay, volví a responderlo, a ver si puedo enviártelo por aquí. No, creo que no puedo. Bueno, lo voy a poner desde el chat, en un momento. Entonces aquí hay una opción en donde cuando ingreses vas a encontrar en azulito en una esquina como no tengo el abstract, don't have an abstract. Dale clic ahí y dale clic en el ejemplo que otorga la plataforma de Social Sciences. Hay varios de los resultados en los ejercicios que yo he realizado. Hay revistas en esta temática que tú me compartes desde las preguntas, ¿vale? Bueno, espérame un momento, aquí. Entonces Eduardo Ríos me pregunta,
que si el Article Transfer Service tiene algún costo. Entonces, Eduardo, no, nuestros procesos de evaluación no tienen costo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nuestras revistas tienen diferentes modelos de publicación para los autores. Entonces vas a tener el modelo Gold Open Access, en donde aquí si es aceptado tu manuscrito, ¿verdad? Vas a tener un costo de APC o los Article Publishing Charges, ¿cierto? Pero esto solamente, si la revista tiene esa opción, pues tan pronto sea aceptado tu manuscrito, te dirán, este es la factura para pagar tu APC, ¿cierto? Pero sí, la revista tiene no solamente ese modelo de Gold Open Access, sino de tipo suscripción que le llamamos. El de tipo suscripción no tiene un costo para el autor. ¿Por qué? Porque aquí hay unas suscripciones a la revista que se hacen a través de las instituciones académicas, a través de los corporativos, entonces ellos suscriben la revista y por ese motivo, cuando tú eres aceptado, no hay un pago de APCs, ¿listo? Entonces, el proceso de evaluación es gratuito. Tú no vas a tener que pagar nada, a no ser de que hayas elegido una de nuestras revistas muy prestigiosas, y esto es por el volumen que tienen de artículos que se envían. Si hay un cargo de evaluación, no recuerdo en este momento cuándo, pero estas son para revistas muy prestigiosas porque la cantidad de volumen de artículos que reciben, pues es más que todo para eso. ¿Listo? A ver, vale, entonces Danicia me hace una pregunta bien interesante y es ¿qué hay del tiraje o el número y ejemplares publicados? Es decir, puede ser que te respondan rápido. Entonces, Danicia, sí, efectivamente, otro de los tips que doy en esta publicación de artículos de mi charla es, hay efectivamente en la guía de autor de nuestras revistas vas a tener diferentes tipos de documento. Entonces vas a tener artículos originales, que efectivamente estos son los que toman más tiempo en los procesos de evaluación porque tienen metodologías, tienen experimentos, ¿cierto? Tienen el análisis detallado de tu manuscrito, pero puede que acepten reportes, pueden que acepten notas, puede que acepten cartas o incluso puede que acepten o tengan special issues, ¿cierto? Los special issues son artículos que se hacen de forma temporádica y que son de temas en tendencia. Entonces, estos tienden a tener un proceso de evaluación un poco más rápido. ¿Listo? Entonces, también depende qué tipo de artículo, y lo que yo aconsejo en mi sesión es antes de escribir, selecciona dónde quieres publicar y qué tipo de documento vas a escribir, ¿vale? Entonces, así también puedes definir esto. Bueno, entonces tenemos, para la revisión de un artículo que pretendemos publicar es necesario esperar que se abra una convocatoria relacionada al tema que pretendo presentar o se envía la propuesta y si la revisión lo acepta se publica. Así es, Octavio. Entonces te cuento un poco. Cuando vayas a elegir la revista donde quieres publicar, ellos tienen unas temáticas, ¿cierto? Tienen unos temas, tienen unas disciplinas y incluso, o sea, esto cuando tú dices, es necesario que se abra una convocatoria relacionada, no, esto pasa un poco más, yo creo que te refieres a los articles reviews, ¿cierto? Y en el caso de Elsevier, los article reviews tienden a ser más por invitación, ¿vale? Hay algunas revistas que si en la guía de autor te pone aquí como vamos a tener, ¿cierto? Aceptamos article reviews, ahí ya lo puedes enviar y eso será en una temática en tendencia y eso, ¿cierto? Es en un tópico que se está dando en estos momentos. Pero supongamos ya si tú quieres, te identificas que el enfoque está, que está el objetivo, ¿cierto? Que es novedoso para los otros artículos que ha publicado esa revista, lo puedes enviar sin problema que seguro será evaluado y pues tendrás el proceso de evaluación.
Bueno, aquí Heidi me hace una pregunta bien interesante. ¿Cómo puedo ser editor de Elsevier y cuáles son los requisitos? Bueno, aquí hace poco, si no hacen parte de nuestro grupo de Facebook en Elsevier Live, súper invitados, no sé si Dan todavía está por aquí conmigo, pero súper invitados para que se unan. Cuando hemos tenido, lo que les comentaba, tenemos diferentes roles en Elsevier, ¿cierto? Uno de ellos o ese rol es ¿cómo se llaman? Bueno, ellas se encargan de los portafolios o las personas que se encargan del portafolio de las revistas en las diferentes disciplinas y hace poco había una vacante para Editor Assistant en una revista de ciencias sociales. Si nosotros, esto es algo nuevo que está pasando en Elsevier, porque a veces siempre era pues en Inglaterra que se veían estas convocatorias y demás, pero algo que está pasando y que no sé si tuviste la oportunidad de acompañarnos en una sesión con editores que hicimos bien interesante en ciencias sociales específicamente, y es que están interesados en que ustedes hagan parte de ese consejo editorial, que los latinoamericanos, ¿cierto?, vean y entiendan estos procesos. Entonces, algo que estamos haciendo es colaboración entre nosotros como comerciales, ¿verdad?, y la parte editorial, podamos tener esa relación y si se llegan a abrir convocatorias, entonces nosotros tratamos de que ustedes tengan conocimiento de que están esas oportunidades. Efectivamente, como les mencionaba ahorita, pues hace poco se estaba haciendo un entrenamiento, incluso cómo ser editor, el inglés es importante, entonces tienes que tener el idioma inglés, esto sí es vital dentro para volver editor y estar pendiente, Heidi, es lo importante. Ok, vamos para las últimas preguntas. Si no las alcanzo a responder todas, bueno, voy a tratar de revisarlo luego de la sesión y voy a enviarles las respuestas. ¿Listo? Tenemos aquí, Paola me pregunta, ¿los comentarios realizados por parte de los revisores son revisados por un tercero antes de ser enviado al autor? Bueno, Paola, no entiendo mucho tu pregunta, pero te cuento que los revisores son externos, ¿vale? Ellos no hacen parte de la revista, ellos no hacen parte de la casa editorial. Los revisores son personas externas o terceros que son seleccionados por su autonomía o autoría en el campo científico, en la disciplina donde tú estás enviando. Así hay también como una imparcialidad en cómo se aceptar o no aceptar tu revista, ¿vale? Entonces, los revisores siempre van a ser externos a la revista. Bueno, tenemos aquí, voy a ver rápidamente, algo que pronto no haya revisado. Heidi me pregunta si hay una carta lista. Encontré unos templates, espérame a ver si lo tengo por aquí, que me parecieron chéveres, igual se los voy a compartir lo que les digo. Es un template de editable para responder la carta de respond to, y estaba en una también de Elsevier, a ver si lo encuentro aquí. Aquí encontré. Aquí hay dos templates que se lo voy a enviar a Heidi también aquí por el chat, que me pareció que tiene una idea chévere, una organización bastante organizada, estructurada para darle respuesta a esos comentarios. ¿Listo? Ahí se los envié. Okay. Bueno, sí, van a poder ver la sesión desde nuestro canal de YouTube. A Heidi nuevamente para ser revisor lo puedes ver desde Researcher Academy y certificarte. Agradezco los comentarios de felicitación que han enviado por aquí también. Creo que en realidad ya los otros es más como también ya algunas de las respuestas que he dado. Y pues nada, fue un gusto acompañarlos el día de hoy. Espero haya podido complementar pues esos conocimientos que de pronto ya teníamos
o que son nuevos en este ámbito y a veces somos un poco temerosos de, uy, ¿cómo me va a responder el revisor? Entonces es responder de la forma más calmada posible. Esa era la idea de nuestra sesión del día de hoy y pues sentirnos un poco cercanos a esas presentaciones o esos seminarios que tenemos en inglés, que a veces es un poco complejo de explicar, pues tratarlo de poner en las palabras más familiares posibles para ustedes, ¿vale? Pues me despido, un fuerte abrazo para todos, que tengan un feliz día, los esperamos en la próxima sesión con Daniel Rangel de Conecta tu Ciclo de Investigación, que será nuestra última sesión del mes de noviembre.